Este programa llega gracias a Centro Terapéutico Beatriz. Cuidamos tu salud y tu energía. Microintec, compañía anónima. Cámaras Bolívar, rectificación de cámaras en buenas manos. Hola, hoy estamos en nuestro sexto programa de Sin Cortapisas en otro nivel. Este es nuestro podcast que lo estamos haciendo con mucha solidaridad con la gente, con mucho entusiasmo, porque así, María Margot, ¿qué te parece? Así es. Lo que hemos estado haciendo. Excelente, estamos bien porque estamos cada día contactando con nuestra gente de Cagua y a través de nuestro podcast vamos a contactar con todos los venezolanos, regional, nacional, internacional. Eso es muy bueno, porque temas en verdad, importantes. y vamos a ir con los tips. Bueno, han comenzado las lluvias y por supuesto esos dos nubarrones que han habido entre esta semana pasada y lo que pasó anoche, incluso lo que llovió, incluso han habido inundaciones en varias partes del país. Nosotros lo que le pedimos a los organismos del Estado, a las gobernaciones, a las alcaldías, que por favor empiecen a limpiar muchos canales, porque la gente al final es la que sufre cuando se desbordan las calles y los ríos. Pero viene un periodo de lluvia que, por cierto, la naturaleza estaba pidiendo, porque en verdad han sido muy fuertes estos calores de los últimos tiempos. Bueno, y seguimos con los tips. Viene el 1 de mayo. Vivimos en un país donde el gobierno tiene tiempo que no se ha dedicado al problema de los salarios miserables que tienen los maestros, los profesores, que tienen los empleados públicos. Habrá una visión para poder entender que todas las personas que tienen ese sueldo mínimo miserable puedan ser compensados el 1 de mayo. Bueno, eso lo dejaremos a ver qué puede pasar. Ya faltan pocos días para llegar al 1 de mayo y estaremos pendientes qué va a hacer el Estado venezolano con relación a este problema grave de los sueldos y salarios de los venezolanos. Por otro lado, otro tip que tenemos por allí, sigue creciendo el grave problema de la corrupción y ahora se han llevado presos a altos personeros del banco de Bancamiga. Y resulta que esa conexión con PDVSA han resultado también implicados en la estela de abuso de Tarek El Aissami, que por cierto el gobierno, después que lo tuvo hace un año retenido, ya lo sacó esposado y directo pues a eso que llaman el cadalso de la supuesta justicia. Pero la gente se pregunta, ok, apareció Tarek, están metiendo un poco de gente presa, pero ¿dónde están los reales? ¿Dónde está ese dinero que le hace falta a los venezolanos para resolver tantos problemas? Bueno, ahí estaremos pendientes porque esto parece que pique se quiere. La situación es fuerte. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa Sin Cortapisas. Hoy vamos a hablar y sobre todo me va a tocar a mí hablar de los testimonios de ese acabo de cuando yo llegué aquí con mi familia, ¿verdad? Sí. Esos testimonios que uno los lleva grabados, uno se siente, cada día recuerda y rememora esas cosas cuando uno llegó a Cagua en los años 60. Quiero decirles rápidamente, nosotros veníamos de Caracas, la familia Batista Araujo. Mi papá joyero, mi mamá se graduó en el Instituto Profesional del Magisterio, de maestra, y bueno, la zonificaron para el Estado Araujo. Bueno, nosotros llegamos en el año 65, 66 a San Mateo, 65, a San Mateo, que era un distrito Ricaurte en aquella época. Bueno, a mi mamá le asignaron la escuela a Félix María Paredes en San Mateo. Ahí comenzó ella a dar clases. Mis hermanas entraron a estudiar allí y yo iba para sexto grado y me inscribieron en el grupo escolar Medina Angarita. Bueno, así surge nuestra avenida Aragua. Cuando yo salgo de sexto grado, mi mamá me trae a Cagua y me inscribe en la escuela de oficio de Cagua. La escuela que quedaba en la plaza, frente a la Placita Bolívar. Que por cierto, el director era nuestro gran amigo, hoy fallecido, David Centeno Díaz, que era, por cierto, el profesor de dibujo técnico. Me acuerdo clarito de eso. Bueno, y ahí comienza mi relación con Cagua. Mi relación de conocer a mis primeros amigos, que eran estudiantes conmigo allí, en esa escuelita donde se daba carpintería, electricidad y aire acondicionado, y se daba mecánica industrial. Había gente de San Juan de los Morros, gente de Maracay, pero la mayoría éramos de Cagua, los que realmente cursaban estudios allí.
fue una primera experiencia porque me empecé a comunicar con mucha gente de un pueblo donde yo no vivía. Yo vivía en San Mateo, pero venía todos los días a mis clases y me fui relacionando. Mi padre, que era joyero, él tenía esa, ¿cómo te digo? Tenía muchos clientes en Caracas, porque veníamos de allá y a veces iba para Caracas 1 o 2 días, pero alguien le comentó a Reinaldo Stapleton, el negro Stapleton, pues, que también falleció hace un tiempo, que por ahí andaba Batista. Mi papá lo conocía mucho en el mundo de la joyería, porque él era un orfebre. Y bueno, hubo el momento en que mi papá fue a conversar con Reinaldo Stapleton, y Stapleton le dijo: necesito que trabajes conmigo. Cuando mi papá se pone a trabajar con Reinaldo Stapleton en la joyería El Callao, en la avenida Bolívar, cuando Cagua no tenía todavía esos grandes edificios, el único edificio que existía era el de Esteban Fallá, Residencia San Esteban. Bueno, fue cuando la familia Batista Araujo decidió mudarse a Cagua. La que se quedó en San Mateo dando clases fue mi mamá durante 11 años, pero ya habíamos venido a Cagua y bueno, ahí comenzó nuestra relación con este fabuloso pueblo del estado Aragua. Bueno, y hay muchas cosas y muchas anécdotas que a mí siempre se me han quedado grabadas y yo vivo comentándose a la gente, a la familia, ¿no? Recuerdo que ya viviendo en Cagua, en la calle Independencia. La calle Independencia. En la calle Independencia, ahí nos conocimos mucha gente, los Guevara, los Gómez, los Casó, los Vanilla, recuerdo toda esa gente de la época. Y Gustavo Estudillo, que yo considero que fue mi primer amigo que tuve aquí en Cagua cuando llegué, un día me dijo: Víctor, a mí me decían Pepe, por cierto, me decían Pepe Batista, ¿no? Porque de pequeño me decían Pepe en mi casa y mucha gente todavía que me ve por allí, de aquellos tiempos me dicen Pepe todavía. Mira, vamos a ir a las misas de Aguinaldo, te invito. Y yo fui a la misa de Aguinaldo en la iglesia de Cagua, que quedaba a 2 cuadras de mi casa. Y lo primero que me impactó fue que cuando salía la gente de la iglesia, se iba caminando para la encrucijada. Eso fue algo que yo lo veía, ¿no? No existía esa carretera que tenemos hoy en día, sino la carretera panamericana. Y la gente se iba, los novios, las familias, la gente iba con un 4 y la gente llegaba a la encrucijada y era una tradición pero excelente. Y eso a mí me impactó y lo recuerdo con mucho cariño, porque eso fue una de las primeras cosas que yo empecé a ver en Cagua. Y agradecidos que estamos aquí en este bello local de Dulce Cioccolato, donde podemos venir a desayunar, a tomar un café, a merendar con ricos dulces. Así que no dejen de vernos por YouTube, Sin.Cortapisa, y conocer más este bello local. Hay que recordar que las fiestas de Cagua, como se decía antes, las fiestas patronales, se hacían en diciembre. La fiesta de San José de Cagua, por supuesto, los toros coleados. Y la primera vez que a mí me tocó ir a una tarde de toros fue en la calle Páez, que era de tierra, una parte de la calle Páez era de tierra, y había ahí hacían las mangas con bambú. Y bueno, ahí fue la primera experiencia que yo tuve para ver los toros coleados. Bueno, y eso fue parte de esas tradiciones que se veían antes, ¿no? Y también recuerdo que en la cancha de la César Zumeta, allí había los equipos de Cagua de básquet. Eso era impresionante cómo eso se llenaba. Y pues, grandes basquetbolistas que en ese momento eran quienes le daban la nota a los jóvenes de la época, ¿no? Con relación a lo que era el basquetbol en el municipio Sucre. Pero aquí van a ver otros programas donde vamos a invitar a muchos personajes de Cagua que conocen al dedillo otras cosas de cómo Cagua fue metiéndose mucho en sus tradiciones. Por ejemplo, el coleo, después que se construye la nueva manga que queda por allá en 12 de octubre, que tiene el nombre de Carlos Jiménez, uno de los mejores coleadores que ha tenido Cagua. Bueno, allí habían cosas interesantísimas y también quedó grabado en la mente de los cagüeños lo que era un 25 de diciembre y un 1 de enero. Esa manga estaba full y tú veías a la familia dándose el feliz año, aquella alegría, y eso era importantísimo porque eso te daba a ver cómo los cagüeños asumían sus tradiciones pero con frenesí, y eso también impactaba mucho.
Bueno, los toros coleados, por supuesto, era parte de esa vivencia que había en esta Cagua que estaba renaciendo, porque cuando llegamos a Cagua todavía era un pueblo muy rural, no existían las urbanizaciones, ¿no? Porque la primera urbanización fue Fundacagua, que se empezó a construir por ahí en el año 67, 68, ya se empezó a entregar en el 69, 70, ¿no? Y fue la primera, incluso fue una urbanización que la hizo una fundación de Cagua, ¿no? Que fue avalada por el entonces Consejo Municipal. Y esto era Distrito Sucre, ¿no? Que era Cagua y Santa Cruz, era un distrito, pues. Y entonces, todas esas cosas uno las tiene enmarcadas. Porque mi hermana y yo, por ejemplo, estudiamos en el 68 y 69 en San Juan de los Morros. En San Juan de los Morros. Sacamos el primer año, pero al siguiente año, 70-71, ingresamos a la técnica. Ya vivíamos incluso en Fundacagua. El liceo se llamaba el Mariano Fernández Fortique. El Mariano Fernández Fortique, que era la técnica industrial, pues, de la época. Pero importante es ver cómo Cagua iba creciendo. Uno se iba, por ejemplo, para Tamborito. Y Tamborito, el primer Tamborito era un Tamborito muy rural, donde en los tiempos de Rómulo Betancourt, en su primer gobierno, eso que llamaban el incentivo de la reforma agraria, a mucha gente se le entregó casitas con mucho terreno. Y las casas de malariología. Que eran con techos no eran los techos de ahora, ¿no? Eran techos de asbesto, ¿no? Y la gente sembraba, tenía sus gallinas, y así fue como se le fue dando a la gente, sobre todo que estaba muy vinculada al agro, se les daban ese tipo de casitas, ¿no? Y si uno se iba por la fila de lo que llaman Campo Alegre, que lo único que existía en esa época cuando yo llegué a Cagua era la urbanización Andrés Bello, que era una urbanización también de casitas de esas rurales, y uno se iba por la vía de Campo Alegre y uno terminaba en Casupito. Y eso eran todavía, muchas de esas partes no estaban habitadas. 12 de octubre todavía no existía, ni Bellacagua. Entonces se veía ciertamente cómo el pueblo tenía esas calles largas, pero se combinaban, ¿no? Se combinaban, y era algo muy bueno, ¿no? Muy bueno, porque la gente tenía la manera de vincularse a como diera lugar. Y así, uno, por ejemplo, el servicio social para el agricultor. Yo me acuerdo mucho, porque después de la calle Cajigal, donde está hoy en la bomba, la estación de servicio La Trinidad, ahí habían 3 casas. Lo único que existía allí era el colegio El Carmelo, pero lo demás era sembradío, cambure, cebollín, pero lo que quedaba al final era Servicio Shell para el agricultor, que fue un instituto que se creó en el año 52, pero cuando vino a Cagua, era para asesorar al centro del país, donde se estaba cultivando muchas hortalizas, y fueron un referente importante. Y en el año 1972, eso pasa a ser FUSAGRI, que fue un instituto que el ingeniero Luis Marecano Cuello fue la persona que puso el mayor énfasis para que en Cagua se hicieran los experimentos fundamentales para ayudar a los agricultores a generar una mejor agricultura, sobre todo con el tomate perita. Sí, es que nace ahí el perita. Que fue algo muy importante que ahí se evaluó, y el Servicio Shell Agricultor, FUSAGRI, comenzó a tener una vida importantísima en Cagua y en el centro del país. Eso es importantísimo porque todavía no habían existido esas grandes urbanizaciones que se fueron creando a partir de los años del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. A partir del año 73, 74, 75, es que comienza un boom urbanístico. Comienza a construirse Corinza, comienza a construirse la Haciendita, la Fundación. Bueno, y eso no ha parado, pero forma parte de esa Cagua que emergió de ser un pueblo rural, tranquilo, a convertirse en una urbe donde llegaron muchas empresas y donde empezó a llegar gente de Caracas, de Valencia, de los valles del Tuy, a convivir con nosotros.
Y eso es parte de esos testimonios que uno tiene grabado, ¿verdad? Claro. Y en nuestra época, cuando vivíamos en la calle Independencia, imagínate los amigos, muchos ya se han ido, otros permanecemos aquí en esta tierra, pero en los Gómez, César Gómez, Carlos Gómez, el doctor Henry Badilla, gran amigo nuestro, era de ese grupo importante, ¿no? Pedro Guevara y su hermano Héctor, ¿no? Era la época de Alfredo Casó, los Casó, de Víctor Mesa y Rafael Mesa. Oye, éramos una, como decíamos, éramos una pata de chavores de broma. Y Osvaldo García, el cachorro, que vivía a media cuadra en la Azúcar, pero siempre se lo pasaba con nosotros. Bueno, eso fue un núcleo importantísimo. De ahí hicimos, bueno, de todo un poco. Hasta sacamos un periodiquito llamado El Trancazo, que bueno, ahí nos metíamos con todo el mundo y lo vendíamos a medio. Eso era un periodiquito que César Gómez lo diagramaba y lo hacíamos en multígrafo, ¿no? El otro que andaba mucho con nosotros era el amigo, ahorita ya le voy a decir, porque es que son muchos. Bueno, el amigo Cabrera, que nosotros le decíamos en aquel tiempo Petunia, ¿no? Y mucha gente que Alfredito Castillo, que también no vivían en la misma cuadra, pero éramos un grupo muy grande. Tomasito Horta, Manuelito Horta, bueno, Balito, toda esa gente que nos conocíamos y éramos un grupo muy interesante. Y de ahí quedaron muy buenas enseñanzas y muy buenas amistades. Bueno, eso es parte de esos testimonios que uno viene grabando en el cerebro, pues, que uno viene teniendo hace mucho tiempo. Pero fíjense ustedes, este programa va a servir para hacer otros programas, otros podcasts, pero con otros, ¿cómo llaman esos? Protagonistas de esto que ha sido este renacer de Cagua de los años 60 para acá. Porque en verdad, aquí hay gente que ha tenido, en muchas áreas, ha sido muy destacada en los deportes, en la cultura, ¿no? En la historia, y sobre esas cosas en otros programas vamos a seguir hablando. Pero no sé, Margot, ¿qué opinas? Mira, a mí me parece importante, por ejemplo, cuando llegaste a Cagua, cuando llegamos, cómo era, como digamos, la situación política, cuáles eran los partidos políticos, cómo se manifestaba aquí en Cagua esa presencia. Bueno, chicos, los partidos políticos en Cagua en ese tiempo, en los años 67, 68, eran otros partidos los que aquí tenían mayoría. Por ejemplo, URD, el FDP y la Cruzada Cívica Nacionalista. Imagínate. Aquí, por ejemplo, el doctor Ángel Ramón La Rosa, que era uno de los dueños de la Hacienda del Carmen, él fue presidente del Consejo Municipal, él era de URD. Y estaba también Oscar Casó, que era del FDP y que también llegó a ser presidente del Consejo Municipal. Asimismo estuvo Chito Bejarano, que fue concejal por la Cruzada Cívica Nacionalista. Porque eran los partidos, incluso en la gobernación del estado había un gobernador de URD. Ese era el momento en que cuando nosotros llegamos a Cagua, así se manejaban las líderes políticas y partidistas. Es a partir del año 73 cuando se consolida el binomio ADEI-COPEI, desaparece URD, la Cruzada Cívica, y quien surge es el MAS como el tercer partido nacional. Ya entonces ya en Cagua los partidos eran ADEI-COPEI y el MAS. A partir ya de los años 70 y pico, en el año 78, el MAS, que había lanzado por segunda vez la candidatura de José Vicente Aragel, ya empieza a tener concejales en todo el país. Y bueno, ya la vida política ya era en base a 3 partidos. Pero antes era así como les digo, ¿no? URD, FDP y la Cruzada Cívica Nacional. Bueno, entonces estos testimonios que yo hoy les he contado, bueno, ya me acordé, el otro gran amigo que estaba siempre era Antonio Correa, que nosotros le decíamos el lindo taparita. Él se debe acordar cuando vea a este esposo. Bueno, este era un grupo muy grande y el testimonio que yo traigo, que lo llevo en mí cuando llegué a Cagua, ha sido eso. Y hay muchas cosas que por el tiempo no podemos seguir expresándolas, pero sí vamos a ir invitando amigos que tienen también historia sobre Cagua, historia sobre cómo ha sido su evolución, cómo fueron otras de sus temáticas y sus tradiciones, porque si algo es importante es que tenemos que ir rescatando de Cagua
las cosas más bonitas y más importantes. Y yo siempre me recuerdo del amigo Luis Sánchez Ibarra, que cuando él llegó a Cagua y él trabajaba en Radio Aragua, él fue el que acumuló aquella consigna de Cagua, la ciudad hospitalaria. Eso se lo debemos a Luis Sánchez Ibarra. Y eso es importante que estas cosas se sepan, porque se trata de rescatar las cosas fundamentales de nuestro municipio. Nosotros somos cagüeños adoptados, porque ya son más de 50 años en este municipio y por supuesto le agradecemos a Cagua. Aquí nacieron mis hijos, aquí mi familia se regó, hoy tengo nietos, tengo mis sobrinos, pero ha sido en Cagua que nos acogió y que de eso siempre estaremos agradecidos. Así es, hermano, así es. Fíjate, te quería decir para ir cerrando, y los clubes, ¿cómo era la dinámica aquí de los clubes, las actividades festivas? Bueno, mira, los clubes fundamentales, el Club San José era un club, bueno. ¿Y dónde estaba ese Club San José? Ese club quedaba en la avenida Bolívar, frente a lo que antes era Abejo. Ah, ok. Hoy en día ahí hay otras cosas, y ahora hay un sitio, digamos, vacío, pero eso lo tumbaron, pero el Club San José era un club extremadamente importante, el Club Paraíba, donde se hacían los matinés los domingos, que la gente iba a las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Dónde quedaba el Paraíba? El Club Paraíba quedaba en la zona residencial frente a la carretera nacional. Ah, ok. Estaba el Club El Palmar, el Club Adalí y el Club Casa del Centro. Esos eran los clubes de Cagua donde los jóvenes de la época iban pues, a bailar, a echar bromas, a divertirnos. Era otra Cagua. Había mucha seguridad en esos tiempos. Y bueno, creo que de allí vamos a seguir sacando muchas historias, porque allí en esa actividad de los clubes, bueno, se dieron épocas importantes, pero también los clubes servían para hacer actividades sociales. Claro. El Club Tabloide, por ejemplo, que fue uno de los últimos clubes que se hizo a raíz de la aparición del semanario El Tabloide. Por cierto, semanario que dirigió y fundó Jorge R. Gómez, hijo, hoy fallecido también, y de todos los Gómez fueron importantes en la irrupción de ese periodismo de Cagua. Ese fue el primer periódico que a mí me dio la oportunidad de escribir, ¿no? El Tabloide. Y ahí se formó el Club Tabloide, que hizo muchas actividades. Recuerdo que cuando hubo el terremoto de Nicaragua, el Club Tabloide salió a recoger insumos, comida, e hicimos una gran colecta para enviarla a Nicaragua en aquellos tiempos. Bueno, eso también forma parte de las cosas que uno trae, de las cosas que uno vivió. El atletismo. Tú estuviste muy vinculado al deporte. Claro. Cuenta bueno, eso. Yo estuve en el equipo de atletismo del municipio Sucre. Fui campeón en la categoría infantil en los segundos Juegos Deportivos de Cagua. Pero este era un equipo muy grande y muy bueno. Aquí estaba, por ejemplo, maratonistas como Héctor Meneses, como José Quintero. Habían gente como Simón Páez, que era un hombre de 800 metros planos, de 3.000 metros planos. Maruja, que era un atleta espectacular en 3.000 metros, en 1.500 metros. Carlos Sánchez, Cagua, de Cagua. Carlos Sánchez, velocista en 100 y 200 metros. Estaba, bueno, el que está aquí, que competía en 50 y 100 metros. Bueno, y eso fue aquí un espectáculo, el equipo de atletismo. Los maratones eran espectaculares. Cagua llegó a tener en el deporte atletismo, béisbol, básquetbol, voleibol, y el softball todavía no era un deporte muy desarrollado como ahora. En Cagua se jugaba mucho béisbol, y lo que te digo, atletismo, básquetbol. ¿Y fútbol? ¿Fútbol había también? El fútbol también lo había, claro, no existía, en la cancha de la Aguirre no existía la cancha como tal, era un terreno donde se jugaba fútbol. Y me recuerdo mucho que el barbero Mario, que estaba frente a la plaza, él tenía uno de esos clubes, el Cagua Fútbol Club. Ah, ok. Sí, porque Cagua era un pueblito, ¿verdad? No había crecido mucho, pero yo recuerdo que en la plaza estaba el Cine Victoria, después venía un barcito, que ahorita no recuerdo el nombre, después venía la señora Juana Sánchez, que había una floristería, después venía la barbería de Mario el barbero, muy conocido, un italiano que quiso mucho a Cagua, y después venía la escuela Felipe Larrazada. Entonces el fútbol también estaba muy vinculado a las actividades. Esa es otra
de las actividades deportivas que en Cagua se practicaba mucho, pues. Y creo que estos son testimonios, digamos, como inicio de lo que ha sido mi vivencia en Cagua, pero que vamos a venir con otro programa mucho más importante, porque al cagüeño hay que refrescarle siempre la memoria de lo que ha sido este municipio en su desarrollo y en todas sus etapas que ha vivido. Así es. Bueno, nada, estamos cerrando este programa que estos programas los vamos a llamar Testimonios de Cagua. Y entonces, claro, hoy comenzamos con Víctor, sus vivencias, y luego tendremos otras personas, como bien lo ha dicho él, para seguir contando cosas claves de Cagua con gente de Cagua. Recuerda seguirnos en YouTube, sin.cortapisa. Suscríbete y dale a la campanita. También síguenos por Instagram, @sincortapisas. Ahí te esperamos.